Estamos en el tercer día de nuestra novena a San Juan Pablo II. El tema de todo este día y nuestra novena es el amor de San Juan Pablo II a la familia. Algunos datos básicos de la vida de San Juan Pablo II y bastante coincidente con la fecha. Una fecha como hoy, 16 de octubre del año 1978, San Juan Pablo II, o el cardenal en ese momento Karol Wojtyła, se convertía en el sucesor 263 de San Pedro. Un día como hoy fue elegido Papa para gobernar la Iglesia Católica. Este es el primer Papa que podríamos llamar el primer Papa eslavo de la historia, y fuera de Italia, como lo hemos mencionado en otro momento. Y desde el 16 de octubre del año 78 fue Papa hasta el 2 de abril del año 2005. Murió a los 84 años de edad. Este Papa tuvo un amor también singular, un respeto y una búsqueda del bien a través de la familia, y escribió quizá la encíclica más importante que se haya escrito sobre el matrimonio y la familia, Familiares Consortio, escrita el 22 de noviembre de 1981. Me llama la atención un número que siempre me ha gustado de la Familiares Consortio, que el Papa tituló Familia, sé lo que eres. Es el número 17 de esta preciosa encíclica, que nunca pasará de moda y nunca dejará de estar desactualizada. La Familiares Consortio es una de las mejores encíclicas escritas sobre el valor del matrimonio y de la familia. Pues en el número 17, de manera textual, cuando el Papa tituló ese apartado, Familia, sé lo que eres, él dijo lo siguiente: en el designio de Dios Creador y Redentor, la familia descubre no solo su identidad, lo que es, sino también su misión, lo que puede y debe de hacer, el cometido, que ella por vocación de Dios está llamada a desempeñar en la historia y que brota de su misión de ser y representa su desarrollo dinámico y existencial. Toda familia descubre y encuentra en sí misma la llamada imborrable que define a la vez su dignidad y su responsabilidad. Familia, sé lo que eres, terminó diciendo en ese número el Papa San Juan Pablo II. Luego habló de 4 cometidos esenciales, vitales, generales de la familia, que esta tarde los vamos a reflexionar más profundamente. Ahora solo los menciono. Dijo que la familia era una formación de una comunidad de personas, que otro de los cometidos de la familia era el servicio a la vida, la participación en el desarrollo de la sociedad, y el cuarto cometido es la participación en la vida y en la misión de la Iglesia. Con esas ideas sobre la importancia que el Papa le dio siempre a la familia, pues pidamos al Señor siempre que nos ayude a amar a la familia y también respetar los valores de la familia, contra todas las amenazas que hoy se están virtiendo contra el matrimonio y la familia.
Entonces vamos a pedir al Señor que bajo su intercesión nosotros podamos ser protegidos en el seno de nuestra propia familia. La palabra de este viernes es Lucas 12, primeros 7 versículos de ese capítulo. El texto nos decía: guardaos de la levadura de los fariseos. Fíjense, mis hermanos, que después de haber denunciado proféticamente Jesús las incoherencias de los fariseos y de los legalistas, Jesús ahora mira de frente a sus discípulos y los confronta sobre el mismo tema. Les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos. Esa es una expresión dirigida directamente a sus discípulos. De esta manera se hace, podríamos decir, una comparación entre los fariseos y los discípulos. Pero también se les advirtió a los discípulos del grave problema por el cual Jesús siempre tuvo discusiones con los fariseos. Era su hipocresía. Puede ser también la tentación de todos la hipocresía. Así se concluye en esta etapa el camino de la formación y comienza otro en la que se profundiza sobre la actitud del discípulo. Pero esa primera etapa de la formación en el Evangelio de San Lucas a los discípulos terminó diciéndoles que por favor se guardaran, se cuidaran de la actitud hipócrita. Por lo tanto, ante Jesús y ya a las alturas del camino de la formación, cada discípulo debe de abrir de par en par las puertas de su corazón. Por eso la frase inicial del capítulo 12, versículo 1b decía: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Lleva a cada discípulo a dirigir su atención hacia su propia vida, porque una de las mayores tentaciones es pensar que los hipócritas son siempre los demás. Esa puede ser una tentación, ver la hipocresía en los demás, pero no vérsela a sí mismo. Más bien, fíjese que la hipocresía viene de un término griego que quiere decir comediante, que en sentido, y es más bien en sentido peyorativo. ¿Qué quiere decir? Que el hipócrita es el que quiere aparentar una cosa, pero no es eso. Y más lo que hace son payasadas, porque los hipócritas, cuando somos hipócritas, nos volvemos payasos de nuestra imagen. Hacemos lo que no vivimos y lo que no experimentamos. Con justa razón, hipocresía quiere decir comediante. Consiste entonces en que nosotros ponemos la cara de santo sin serlo, hacer las veces de quien está convertido sin habernos convertido, a estar lejos de la conversión. Pues bien, hay que ejercer una seria vigilancia sobre la propia vida para que esto se convierta no en un principio nuestro, la búsqueda de la hipocresía o de la actitud comediante de nuestra vida, sino más bien la autenticidad del seguimiento del Señor. La imagen de la levadura expresada hoy en el Evangelio evoca la manera de trabajar. La vida espiritual es el conjunto de los esfuerzos con los que se da consistencia a una vida según Dios. De ahí que es bonita la imagen que aparece en el Evangelio, la imagen de una mujer panadera que prepara un excelente pan, fermentándolo íntegramente con la levadura del reino. Por eso debemos imitar esa imagen,
que quiere decir que la búsqueda del bien, la búsqueda de los valores del reino siempre exigen esfuerzo, trabajo y verdadera combinación entre mi vida y la vida en Dios. Invitando entonces el Señor hoy a la vigilancia sobre la propia vida, nos pide que nos guardemos de la hipocresía, de la vida comediante. Jesús pasa revista, podríamos decir, de nuestras tropas. Jesús revisa las tropas este viernes y nos hace un aviso. Nos recuerda que nuestra vida tiene que ser más auténtica, más sincera. Por eso, Él ha resaltado algunos aspectos de la vida del discípulo. Cuando está de cara a los demás, en cada uno de ellos se hace verdaderamente una contraposición en el Evangelio. Fíjese que hoy les habló a los discípulos de lo que se dice en secreto y de lo que se dice en público, del tener miedo y del tener confianza, que es la contraposición, del confesar públicamente a Jesús o del negarlo públicamente a Él, de hablar por cuenta propia ante el tribunal o hablar siguiendo la enseñanza del Espíritu. Todas esos aspectos de la vida del discípulo mencionados en el Evangelio de hoy son un reflejo de el que vive la vida de manera auténtica delante del Señor. Es decir, no se esconde, vive su vida en el Señor de manera pública y de manera sincera. No tiene miedo, sino que tiene confianza. No niega a Jesús públicamente, al contrario, lo manifiesta y sigue las enseñanzas del Señor para defenderse. Como podemos ver, el contexto es siempre el de las persecuciones, esto es, el de las presiones externas del ambiente adverso para cambiar la opción de los discípulos. Las persecuciones por causa de la opción cristiana y también de la tarea evangelizadora en el mundo son ya un primer juicio para el discípulo. Allí se ve la verdad de su corazón. El juicio es en el último día, está estrechamente relacionado o correlacionado con la actitud que nosotros tomamos en esta tierra. Es decir, lo que vamos a vivir después al final de nuestra vida es lo que hoy hemos decidido vivir. Nadie vive después de la muerte lo que hoy no quiso vivir. Nosotros vamos a vivir en el futuro y después de la muerte lo que hoy decidimos seguir, o la verdad o la mentira, o la justicia o la injusticia. Pero al final de nuestra vida, cada uno tendrá su propia recompensa. Por lo que suceda aquí, no se debe de ser causa de temor, porque el verdadero temor debe de ser ante el juicio de Dios. A nada le debo de temer en esta tierra, porque en realidad a quien le debo de temer, como nos lo recuerda uno de los precisamente de los frutos y de los dones, de las gracias del Espíritu, también tiene que ver con el temor de Dios, que resurge de nuestra experiencia más íntima con el Señor. Por eso, nuestro temor debe de ser a Dios y no a cualquier otro aspecto de la vida. En definitiva, la pregunta para terminar y reflexionar es: ¿mi vida hoy es coherente con mi opción cristiana? Es decir, ¿mi vida se parece a lo que yo creo? Pidamos al Señor en esta Santa Eucaristía nos dé la gracia de ser auténticos, de vivir nuestro discipulado
con verdadera simplicidad, pero con una verdadera actitud cristiana que nos lleve a parecernos al Señor. Así sea. Amén.